Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Hoy en Pulso Latino. Abuso contra un menor de edad quedó al descubierto por las autoridades de la isla. Este estaba amarrado a una cadena en su puerta. AZB denuncia cambios importantes para quienes quieran cambiar de doctor de casa. Oposición venezolana plantea un referendo para recortar el periodo presidencial de Nicolás Maduro. ¿Qué ha pasado con la ley de perros en Aruba? Aún se siguen viendo estos animalitos en las calles y sin dueño. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Hola, les damos la bienvenida a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión con noticias locales. Ayer se conoció un triste caso de maltrato contra la vida de un menor, quien al parecer padece de una enfermedad motriz. Este pequeño fue encontrado por efectivos atado a una cadena, la cual también sujetaba a un perro en la parte trasera de un restaurante. El lunes, en horas de la tarde, el personal del departamento encargado de la defensa de los menores se presentó a un restaurante cerca a Tanquilender. Junto con el cuerpo policial, la información que ellos recibieron fue que un menor de edad se encontraba atado a una cadena. A la llegada de los efectivos policiales, ya el Departamento de Tutelas contra Abuso de Menores estaba allí presente evaluando el caso. Según un medio de comunicación local, se conocieron imágenes que, según realmente el niño, estaba amarrado a una cadena que también estaba sujetando a un perro en la puerta de la casa. Dos miembros de estos departamentos se comunicaron con un hermano de esta criatura, ya que al parecer los dueños de este restaurante son una familia de chineses que no hablan papiamento. El hermano le comentó a la policía que su hermanita se encontraba en estado de discapacidad y que a su vez un doctor la estaba tratando, pero al parecer hace 2 meses que el doctor no ha revisado a esta menor y no le ha dado su medicina. Por esta razón, según su relato, se comporta con agresividad. Ese fue el supuesto motivo por el cual la desalmada familia decidió amarrarla, ya que ella se volvía violenta. Pero eso no fue corroborado, ya que los efectivos, al momento de llevarse a la menor, esta no puso resistencia. Al parecer, ya por algunos días, gente alrededor de este lugar se ha percatado de la difícil situación de la niña y por eso decidieron llamar a la policía. El departamento que vela por los menores se llevó a la menor para buscar ayuda. En un esfuerzo por cumplir con la meta fijada con la visión de tener una Aruba 100% sostenible en el 2020, el gobierno de Aruba junto a la compañía El Mar firmaron un contrato para hacer todas las carreteras de la isla completamente con iluminación LED. Las luces con las que ahora contamos serán reemplazadas por luces mucho más eficientes en energía que también contribuyen a la sostenibilidad y a una mejor calidad de vida. Ayer el gabinete Mike Eyman II anunció que el proyecto de iluminación de Aruba Luces LED se está desarrollando en buena dirección. En esta oportunidad estuvo presente el director de El Mar, quien en nombre de la empresa firmó un contrato para la iluminación de las calles de la isla junto al gobierno de Aruba. Este proyecto es ambicioso, según lo relatan, ya que el gabinete Mike Eyman se puso como una de sus prioridades en su actual gobernación cumplir de esta forma con la visión de lograr un país que usa tecnologías modernas, eficientes y que son 100% sostenibles. Bajo la iniciativa del gobierno de Aruba, El Mar está trabajando ya por un tiempo en el proceso para cambiar las luces de las calles por luces LED. Se llegó al punto para la introducción de esta tecnología sobre toda la isla. Ahora están en el proceso para finalizar la parte del financiamiento en donde se reflejarán estos cambios. Se trata de la instalación de 12 puntos de luz, de los cuales 9.000 son renovaciones de la iluminación anterior. De esta cantidad se tienen alrededor de 1.000 puntos de iluminación puestos o cambiados durante la primera gobernación del gabinete Mike Eyman. Estas luces LED usan menor corriente, por lo cual se pueden instalar más de estas luces alrededor de toda la isla. Al final, la iluminación con LED Light dará un color más blanco, haciendo las calles más seguras, bajando los gastos de mantenimiento y bajando los gastos de energía.
Atención a esta información que podrá ser de su ayuda. El AZB próximamente estará introduciendo cambios en el manejo de los doctores de casa. Esto se realizará en el mes de marzo y septiembre y seguramente será de gran ayuda para quienes tienen la intención de cambiarse de doctor. Pero vean de qué se trata esta nueva implementación. Próximamente el AZB estará introduciendo cambios en su manejo en cuanto a los doctores de casa. Los pacientes que no estén conformes o en acuerdo con su doctor de casa actual tendrán 2 meses específicos en el año, en marzo y septiembre, para hacer una nueva aplicación para el cambio de doctor de casa. Y funcionará así. En primera instancia, el paciente hablará con su doctor de casa y juntos llegarán a una solución. Eso es lo que estipula según el AZB, pero no siempre se llega a un acuerdo. Consecuentemente, el paciente quiere cambiar de doctor de casa. Por esta razón, para mejorar el proceso de cambio de doctor de casa, el AZB introdujo un cambio en 2 periodos del año, tanto en marzo como en septiembre. En esos meses podrá cambiarse de doctor sin tener que dar ningún tipo de razón para esta decisión. El asegurado acude al doctor de casa en el que tiene interés. Él le pregunta si se puede y tiene la disponibilidad para hacer el cambio y se inscribe cerca al doctor. Si este doctor de casa, en este caso el nuevo doctor, le da OK a su inscripción, desde ese momento el asegurado llena y firma el formulario de cambio de doctor. Este a su vez también lo firma como muestra de aprobación, de allí se envía al AZB, quien a su vez realiza todo el trámite para el cambio. Damos inicio a nuestra ronda internacional. Nuestro canal aliado en Colombia, Noticias Caracol, conoció en exclusiva el revelador testimonio de la madre de los menores asesinados en Palmar de Varela, en el Atlántico. Se trata de un diario en donde la mujer escribió, entre otras cosas, sobre el abuso sexual del cual fue víctima por parte de su propio padre. Y lo más doloroso, asegura que su hija también fue víctima de abuso por parte de su abuelo. Este es el diario de Joana Montoya, la joven madre que asesinó a sus hijos de 3, 6 y 9 años de edad debido, según la investigación, a la violación a la que fue sometida por su propio padre y abuelo de los pequeños, Cipriano José Montoya. En la primera parte, la mujer le escribe a su compañero sentimental Wilson Díaz. No es tu culpa, es mi culpa porque yo tomé esta decisión. Mi vida es este amor que siento por ti, se va conmigo. Amor, gracias por hacerme feliz, te amaré por siempre. Pero lo más aterrador es la segunda parte del diario, en la que le insiste a su mamá que es su propio padre el responsable de violar a una de sus hijas e incluso a ella. Lo que quiero que sepas es lo siguiente, mami. Quiero que me prometa que va a cuidar a la bebé de Adri, pero los extraño. Cuídela de su propio abuelo porque el violador está en la casa, mami. Dese de cuenta y abra los ojos, ya está bueno. Él desgració mi vida. Y le reclama por no haberle creído. Pero como ustedes no me han creído nada, como yo soy la mentirosa y la calumniadora, mami, espero que algún día reconozcan la realidad y le pida perdón a Dios, porque yo ya no voy a estar ahí. Tampoco le voy a dejar a mis hijos para que sufran lo mismo que yo sufrí, ser violada por su propio padre. Joana ahora se recupera de las heridas que se causó al intentar suicidarse tras matar a sus hijos, mientras que su padre y abuelo de los niños, Cipriano José Mosquera, se encuentra en prisión. La oposición venezolana buscará recortar el periodo del presidente Nicolás Maduro a través de un referendo. Los disidentes le advirtieron al jefe de Estado que no le tienen miedo y que seguirán adelante luchando por la libertad de sus líderes. En medio de arengas, los opositores anunciaron que saldrán a las calles a recoger firmas para convocar a un referendo. Planteamos clara y meridianamente recortarle el mandato presidencial a Nicolás Maduro y eliminar la reelección indefinida. En lo que califican como un plan macabro, los opositores denunciaron ante medios internacionales que el gobierno Maduro está construyendo un expediente ilegal en contra del alcalde de Caracas. Al compañero Antonio Ledesma se le está construyendo un expediente espurio en base a torturas, extorsiones y amenazas a venezolanos que permanecen prisioneros en el SEBIN. Desde la cárcel de Ramo Verde, Ledesma envió un mensaje a través de su esposa. No será en vano este sacrificio. No les puedo asegurar que la victoria será mañana o el mes que viene, pero sí podemos afirmar que el triunfo de la libertad
está más cerca que ayer. En las últimas horas ha cobrado fuerza la posible captura de María Corina Machado, quien hoy pidió la intervención de la OEA. Hemos estado en contacto no solamente con los expresidentes que nos visitaron recientemente, también con otros expresidentes y han enviado la información de que están dispuestos a regresar a Venezuela. La exdiputada también se refirió a su situación jurídica. Venezuela no tiene miedo y que no hay cárceles para todo el pueblo de Venezuela. Ya son 12 sedes de la oposición que han sido allanadas por la Guardia Venezolana en los últimos días. La revista colombiana Semana publicó la supuesta confesión que hizo Christopher Chávez a los investigadores de la DIJÍN sobre la forma como asesinó a los 4 hermanitos Vanegas en Florencia, Caquetá, el pasado 4 de febrero. Su confesión fue desgarradora. Según la revista Semana, Christopher Chávez fue contactado el miércoles 3 de febrero por Jainer Ureña, quien le ofreció el trabajo. Luego el desalmado se reunió con Edison Vega, quien le dijo que esta mujer, Luzmila Artunduaga, pagaba 500.000 pesos por amedrentar y desplazar a Jairo Vanegas y su familia. Al día siguiente el desalmado recibió un revólver calibre 32 y 14 tiros, y que le dijeron que si no se asustaban, los matara. Tal como lo reveló en su momento Noticias Caracol, Chávez y alias Chencho llegaron a este cambuche donde vivían los hermanos mayores de los Vanegas. Allí preguntaron por los padres y los jóvenes dijeron que estaban a 8 kilómetros. Subieron al mayor a la moto y llegaron al sitio. Preguntaron por el papá y Juliana, de 14 años, les dijo que este había enfermado y que estaba con su mamá en Florencia. Mientras el enano registraba la casa, los niños preguntaron por el mensaje que tenían para el papá. Este dijo que era de parte de la guerrilla por un tema de tierras. Como Juliana ofreció llamar a su papá por celular, Chencho le dijo que anotara los teléfonos en ese papel. Al parecer, es el mismo que encontraron los investigadores en la casa del desalmado. Después de unos minutos, el enano dijo que mataran a los niños para cobrar la plata. Los metieron a un cuarto, los acostaron boca abajo y el desalmado les disparó primero al joven de 17 años, luego al de 12, después al de 10 y por último al de 4 años. Juliana estaba con Chencho en una piecita al lado con una señora discapacitada. Entonces el desalmado fue hasta allí. En ese momento, el niño de 12 años que sobrevivió saltó por la ventana. Agregó que el enano escribió en el piso FAC y se fueron a toda velocidad a Florencia. El desalmado dijo que Chencho es el novio de su hijastra y que le pidió que lo acompañara porque había estado en las autodefensas y había sido hombre de confianza de alias Cuchillo. El desalmado dijo que al día siguiente se reunieron con Jainer, quien le dijo que se quedara con el arma. Luego apareció otro joven de 20 años que le entregó los 500.000 pesos.